Multicanal Radio presenta El velo de Maya, el programa de misterio para los amantes de lo desconocido, el suspense y las conspiraciones. Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo, donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad. El velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes, aunque sean una mera ilusión. Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma, al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya. Bienvenidos, como cada semana, a El velo de Maya, el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a El velo de Maya, el programa donde desentrañamos los misterios, secretos y conspiraciones que han moldeado la historia. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más oscuras y controvertidas de la Guerra Fría, la Operación Gladio. Este episodio promete ser una inmersión profunda en los secretos más guardados de Europa Occidental durante una época de gran tensión y paranoia. Imaginemos por un momento el escenario de la Guerra Fría. El mundo está dividido en dos bloques antagónicos: el este, liderado por la Unión Soviética, y el oeste, encabezado por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. La amenaza de una guerra nuclear pende sobre la humanidad y ambos bloques están inmersos en una carrera por el control geopolítico y la supremacía ideológica. En este contexto, la OTAN, preocupada por la posibilidad de una invasión soviética en Europa occidental, decide tomar medidas preventivas extraordinarias. Así nace la Operación Gladio, una red secreta de operaciones encubiertas y de resistencia diseñada para mantener viva la lucha en caso de una ocupación soviética. Pero Gladio no era simplemente una red de defensa pasiva. Se trataba de una estructura clandestina que incluía entrenamiento en técnicas de guerrilla, sabotaje, espionaje y una guerra no convencional. Los miembros de esa red eran seleccionados y entrenados en secreto y estaban listos para ser activados en cualquier momento. La existencia de Gladio fue revelada al mundo en 1990, dejando a muchos sorprendidos y alarmados. ¿Cómo es posible que una red tan extensa y poderosa haya operado durante décadas sin el conocimiento público y en muchos casos sin la supervisión de los gobiernos nacionales? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a un laberinto de secretos, mentiras y operaciones encubiertas que han dado lugar a innumerables teorías de conspiración. Uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos de la Operación Gladio es su supuesta implicación en actos de terrorismo en Europa durante las décadas de 1970 y 1980. Diversos informes y testimonios sugieren que algunos de los atentados terroristas más notorios de esa época, en particular en Italia, fueron orquestados o facilitados por Gladio. Esta estrategia, conocida como estrategia de tensión, buscaba crear un clima de miedo e inestabilidad, justificando así medidas represivas y manteniendo el control político. ¿Os suena? Pero ¿hasta qué punto son ciertas estas acusaciones? ¿Es posible que una red diseñada para defender la democracia haya recurrido al terrorismo para lograr sus fines? Estas preguntas nos llevan a examinar los eventos de los años de plomo en Italia, un periodo marcado por una intensa violencia política y social. Atentados con bombas,
asesinatos y secuestros sembraron el caos y en medio de este torbellino, las sombras de Gladio parecen aparecer una y otra vez. Para entender la magnitud de la Operación Gladio y su impacto, también debemos considerar las investigaciones y revelaciones que siguieron a su descubrimiento. En Italia, una comisión parlamentaria investigó las operaciones de Gladio, concluyendo que había operado fuera de la legalidad y estaba implicada en actividades subversivas. Otros países europeos como Bélgica y Francia también reconocieron la existencia de redes similares y llevaron a cabo sus propias investigaciones. Pero el legado de Gladio va más allá de los eventos específicos y las revelaciones oficiales. Nos obliga a reflexionar sobre el papel de los servicios de inteligencia, las operaciones encubiertas y la ética en tiempos de guerra y paz. ¿Hasta qué punto es justificable el uso de métodos clandestinos para proteger la democracia? ¿Dónde trazamos la línea entre la defensa legítima y la manipulación política? En este episodio de El velo de Maya, desentrañaremos los orígenes, la estructura y las operaciones de la red Gladio. Exploraremos las controversias y las teorías de conspiración que la rodean y examinaremos el impacto que ha tenido en la percepción pública las operaciones encubiertas. Prepararos para un viaje a través de los oscuros pasillos de la historia, donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan de maneras inquietantes. Vamos a levantar el velo y descubrir los secretos de Gladio. Bienvenidos, comenzamos. Como cada programa, tengo que pedir que me acompañe mi querido Octavio Cortés, filósofo, escritor y agitador de minorías agitables. Bienvenido, Octavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Inés, feliz sábado. ¿Cómo va? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Ser abusivamente feliz, obscenamente feliz. Estoy disfrutando del verano, pero vamos, como una lagartija. Bien hecho. Haga bueno, malo o medio pensionista, da igual. Y además hoy tienes un tema que a ti te gusta, porque estos temas de intrigas, de inteligencia... Sí. Todo lo que tenga delante una palabra operación... Operación lo que sea. Lo que sea. Cuatro espías y un poquito de servicios de inteligencia ahí cruzados y esto a ti te gusta. Sí. Bueno, ya te digo que estoy además viendo esta super serie culebrón colombiano de espías colombianos con acento colombiano que me tiene fascinada. Ahora necesito un poco de... ¿Cómo se llama la serie? Ay, te lo digo, espera, es que como me la veo... ¿La podemos recomendar a nuestros oyentes? No lo puedo recomendar porque esto es tóxico total. Es un culebrón de espías. Es un culebrón de espías colombianos, con acento colombiano. Entonces tú lo quieres ver en versión original para que te hablen tipo James Bond, pero son lo opuesto a James Bond, porque son de sangre caliente. James Bond lo finge. No, estos lo viven. Son espías de verdad. Son maravillosos. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama? La ley secreta. La ley secreta. Para los interesados en esa mezcla entre culebrones. Todas divinas. Ajá. Y ellos, hasta los feos, son divinos también, de esto que como que huelen bien. O sea, porque aunque sea el típico malo, sucio, desdentado, da igual, porque como te habla con ese acento colombiano, pues ya te parece que huele hasta bien. Es maravilloso. Es entonces, al mismo tiempo es una serie de espías, pero al mismo tiempo es un culebrón. Sí, te lo tiene con todo. dramas sentimentales y eso. Entonces, esto para nuestro público tiene... Han elevado el culebrón a un nivel superior porque, imagínate, yo el primero y único culebrón que he visto hasta hace 2 días era Cristal. Oh. Yo no he visto más culebrones ni turcos ni colombianos de ningún origen ni especie. Pero claro, ahora me he encontrado con esto que han llevado el culebrón a un nivel superior porque tienen licencia para aliarse entre todos,
para canearse, así como hacen ellos de cachetazo, galletada, que, ¿sabes? Con la mano abierta, entre ellas, ellos, se tiran de los pelos, es maravilloso. Pero ahora lo han llevado a un nivel superior. Ahora tienen licencia para. ¿Se tiran de los pelos? Sí, bueno, pero... ¿Qué pero ahora ya es rostría, no es como antes, antiguamente, que era, ¿sabes? Era antiguo. Sí. No, ahora esa es la versión moderna, es muy gracioso. Bueno, fascinada estoy. Esto es fantástico. Y entonces debe haber, y que igual nosotros lo desconocemos, debe haber también, digamos, subgéneros de los culebrones, digamos, culebrones de ciencia ficción. Igual hay culebrones en una nave espacial también. Sí, ¿no? Sí, el culebrón. Ay, Marcos Fernando, tú me dijiste que los propulsores láser estarían, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que en inglés es un género que se llama soap opera. Sí. Y este género lo abarca todo. Es como el manga o una cosa así, ¿sabes? Entonces ahí puedes meter en ese saco lo que te dé la gana, que siempre tiene una serie de ingredientes bases y con eso, a partir de ahí... ¿Tú sabes lo que es la regla 34? No, a priori no. La regla 34, Rule 34, es uno de los principios de Internet, uno de los axiomas de Internet, que es, si existe, hay porno. Es decir, de cualquier cosa que puedas pensar, hay porno. Si tú dices, por ejemplo, no sé, Papá Noel. ¿Porno? Sí, si tú buscas Papá Noel, pues seguro que te buscas y hay porno de Papá Noel. Porno es lo más visto en Internet. Perdón por nuestros oyentes, porque no sé yo si empezar el sábado por la mañana hablando de culebrones y porno no es lo que habíamos prometido a nuestros. Pero es curioso, si dices, por ejemplo, no sé, acordeonistas que toquen polcas. Pues te metes y hay alguna cosa porno de un señor con un acordeón tocando una polca. Lo que sea, trapecistas, porno de trapecistas. Pero esto lo dices por experiencia o porque has estudiado... No, pero sé que es uno de los principios de Internet, que te metas, o sea, que pienses en lo que pienses, si existe, hay una versión porno de eso. No, ahora en serio, ¿ves? Ya sabía yo que tenía el dato en la cabeza, pero no sabía cómo se llamaba. Es que creo que hay un dato que dice que el porno es lo más visto en Internet. Oh, de lejos. En fin, volvamos a nuestro tema de hoy. Disculpen, queridos oyentes, que a veces empezamos, Octavio y yo, como es que hablamos mucho fuera de onda, pues a veces no nos damos cuenta que estamos en riguroso directo con ustedes. Hoy vamos a hablar de la Operación Gladio. La Operación Gladio, sí señor, una estupenda operación de contrainteligencia a nivel de toda Europa durante décadas, que la gente... es de estas cosas que durante un tiempo fueron teoría de la conspiración y luego cuando finalmente salieron a la luz, todos los conspiranoicos dijimos, lo ves, ¿no? Es como cuando se desclasificaron los documentos del MKUltra, por ejemplo, que la gente decía, control mental por parte del gobierno. ¿Cómo sois los conspiranoicos? Que siempre estáis pensando... Y luego salen se desclasifican. En el top one de conspiraciones que se han cumplido y a día de hoy todavía hay gente que se la cuestiona, es la de Kennedy. Hombre, imagínate, claro. Para mí esa es la number one, te digo, ¿eh? Esa es la madre de todas las conspiraciones. Que la mente colmena tenga conocimiento, les preguntas y te deberían decir Kennedy, pero todavía hay una serie de mentes que piensan que eso nunca pasó. Siempre va a haber negacionistas de eso no pasó. Oye, realmente necesitamos un programa sobre el MKUltra, ¿o no? Hombre. Ya estamos tardando. Estamos tardando, efectivamente. Sí. Venga, dale, Operación Gladio, cuéntanos. Bueno, ¿qué pasa con la Operación Gladio? Es la forma, se llama Operación Gladio, digamos, a un conjunto de operaciones, que fue el establecimiento de células terroristas en toda Europa, por parte de los servicios de inteligencia, básicamente por parte de la CIA, bajo el paraguas de la OTAN, porque ellos, una vez se acabó la Segunda Guerra Mundial y Europa quedó dividida en dos bloques, bueno, una de las posibilidades que había, que pensaban ellos, es que en algún momento, como las fronteras se habían movido y a nivel práctico, Rusia se había quedado con un montón de países, digamos, los rusos avanzaron hasta Berlín y todos esos trozos lo quedaron, ¿no? La famosa conferencia de Yalta, pues se quedaron como países satélites, lo que se llamaba el bloque soviético. Los que todavía tenemos una edad lo recordamos,
Y entonces en aquel momento Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, eran países soviéticos que, aunque realmente eran países independientes, eran países satélites. O sea, en realidad eran países gobernados desde Rusia. Se llamaba la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, la URSS es, digamos, lo que más las fronteras de Rusia, pero digamos, estos países ¿Estos eran los satélites? Eran los países satélites. Entonces, digamos, Europa había la mitad de Europa estaba bajo control soviético o con regímenes soviéticos. Algunos muy peculiares, como el caso de Tito en Yugoslavia, o en fin, había diferentes matices, pero bueno, eran países de la órbita soviética. Entonces los americanos pensaron que, oye, igual a estos tíos les da por invadir, porque estos tíos han avanzado hacia el oeste, igual les da algún día por llegar hasta Portugal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar para esta hipótesis en la cual el bloque soviético busque expandirse hacia el oeste, sobre todo básicamente la Europa continental, porque, en fin, evidentemente Gran Bretaña es muy difícil de invadir. Esto ya le quedó claro a Hitler, ¿no? Pero, claro, esta gente pueden correrse hacia coger la parte occidental de Alemania. En cuanto se planten en Francia, los franceses se rendirán. Y entonces, claro, ya. No, que te decía que no tenía activado el micro, perdón, que no es que se rindieran, es que no pusieron ni media resistencia, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, pues, eso, sí, cariño, lo que tú digas, cariño. Ya han llegado los rusos hasta los Pirineos, quieras que no, España ya tuvo una experiencia medio soviética que fue el intento de la Segunda República del Frente Popular. Los americanos dicen, oye, esta gente que no vamos con cuidado se quedan con toda Europa. Entonces, en previsión de que esta invasión pudiera producirse, lo que hizo la CIA, de acuerdo con los servicios de inteligencia europeos, fue montar una cosa que se llamó la Operación Stay Behind, que era un programa, digamos, más amplio que lo que hacía era estructurar pequeñas células de inteligencia y con cierta estructura militar para, bueno, que en caso de necesidad, en caso de que, digamos, de que la Europa de las democracias liberales colapsara, poder tener a quien recurrir y que montar una especie como de estructura como la resistencia francesa, digamos, pues algo así. Lo podrían haber llamado Operación Just in Case. Exacto. Operación por si acaso, ¿no? Por si acaso. Eso es muy de madre, te diría. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso coges el paraguas. Sí. Cambio climático. No. Es muy tema por si acaso. O sea, ubiquémoslo ahí. Sí. Y bueno, lo que ellos sabían también es que lo más seguro es que la guerra no fuera una guerra convencional. Es decir, que lo que se necesitara allí fueran pequeñas operaciones de guerrilla, de sabotaje, de espionaje, y para eso esas células, digamos, durmientes de la estructura de Gladio tenían una absoluta autonomía operativa. Es decir, no dependían de los gobiernos locales y estaban preparadas para que el gobierno local cayera, por ejemplo, el gobierno, no sé, de Holanda o de Bélgica o de Francia cayera, y esas células poder seguir operando y poder seguir funcionando como estructuras de resistencia contra esa hipotética ocupación soviética. Hoy nos cuesta mucho, sobre todo a la gente que no ha conocido aquel escenario, que es que no, pues la gente que nació después de la caída del muro de Berlín ya tiene 30 años, y entonces hay mucha gente que le cuesta entender aquel mundo en el que muchos vivimos, en el que el mundo estaba dividido en dos, ¿no? Sí. Que había el mundo capitalista y el mundo comunista. Ahora, como hay capitalismo por todas partes, incluso los países comunistas, porque ya me dirás tú si China es comunista. Bueno, China es un país capitalista. Pasa que tiene un sistema político extraño, pero vamos, comunista no es. Entonces, ese mundo en el cual había, digamos, dos sistemas políticos, a la gente le cuesta imaginarlo, pero tienen que hacer ese esfuerzo, los que no lo han conocido, para imaginar ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se recluta gente, los servicios de inteligencia empiezan a reclutar gente,
entre los militares, entre civiles, entre policías o expolicías, y montan estas pequeñas células que las estructuran de manera descentralizada. Es decir, lo que hace un momento decía yo de que cada célula era autónoma, también tenía un sentido de seguridad. Es decir, si cae tal célula, si cae, digamos, la célula de Bruselas, bueno, pues esta gente no pueden delatar a la célula de París o a la célula de Roma porque no los conocen. Porque básicamente, al no saberlo, el riesgo se minimiza. Entonces tú sabes que tú trabajas con tu gente, en tu ciudad, en tu país, y ya está. Y del resto de gente no, con el resto de gente no te coordinas. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasó? Que esta gente, bueno, pues tienen auténticos arsenales militares. Tenían depósitos de armas secretos diseminados por toda Europa, donde había armas ligeras, explosivos, equipos de comunicación, suministros de todo tipo para operaciones encubierta, y hubo unos programas secretos de entrenamiento bastante estrictos y bastante rigurosos, ¿vale? Donde la gente pues le enseñaban el manejo de explosivos, técnicas de sabotaje, de espionaje, operaciones de inteligencia, habilidades tácticas de combate. Estos entrenamientos se realizaban en instalaciones secretas, supervisadas por instructores de la OTAN y de los servicios de inteligencia. De tal manera que ellos lo que tenían ahí era una especie como de pequeño ejército durmiente preparado para ser activado en cualquier momento, ¿vale? Las comunicaciones entre ellos eran de todo tipo de pintorescos y cosas de estas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Gladio? Que hasta aquí parece una cosa que dices, bueno, pues una cosa de la Guerra Fría, que, en fin, ya está, ¿no? Pero se sabe que la estructura de Gladio está detrás de mucha de la actividad terrorista en el continente durante la década de los 60 y de los 70. No me puedo aguantar. Octavio, no me puedo aguantar. Primera pregunta. A ver. Y esta, vamos, sin anestesia. A ver. Esta sí, esta no. Igual ese es otro programa, ¿no? No, eso no quiero hacerlo. Ese no quiero. Ese no, tú no tienes ganas de hacerlo, ese, ¿no? No, ese no me da ninguna alegría ni motivación. Pero bueno. ¿Tú crees que 4 seminaristas con 2 pistolas pudieron aguantar 50 años? No. Y más conociendo mi tierra. Es que no. ¿Tú crees que los tejemanejes del PNV con los británicos durante la Segunda Guerra Mundial también fueron...? Es que el otro día escuchaba... yo creo que era Eduardo García Serrano, pero era en la radio y no recuerdo, ¿sabes? Creí reconocer su voz. Y estaba explicando cómo el origen del nacionalismo vasco, que es una creación después de las guerras carlistas con un toque comunista. ¿Sabino Arana? ¿Comunista? No. No. Te estoy hablando del siglo XIX, antes de que, o sea, después de las guerras carlistas, se sustituye el conservador religioso. O sea, el pueblo vasco, por hablar de pueblo, región y demás, el origen hacia finales del siglo XIX era conservador religioso. Bueno, claro, es que el lema del PNV... Dos curas con unas pistolas. Sí. Y después de las guerras carlistas, por creo que cierta influencia soviética o comunista, no estoy muy segura de este dato, empieza el nacionalismo vasco con el PNV como lo concebimos como tal. Más o menos creo que van por ahí los tiros. Pero eso me resulta raro que el PNV tenga una infiltración comunista. Pero bueno, luego más adelante, en los años 60, igual no son comunistas si son nazis. Yo qué sé, que llega un momento que tengo una confusión. Ya. Bueno, el caso es que el problema de estas herramientas secretas, como por ejemplo la Operación Gladio o como tantas otras, es que tú creas la estructura como quien crea, no sé, como quien fabrica un coche, pero luego tú dices, oye, ¿este coche quién lo va a conducir? Porque claro, tú creas la estructura y esa estructura cae en buenas manos o en malas manos. Ese es el tema.
¿no? Entonces, es el tema, por ejemplo, de los que defendemos la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a limitar la libertad de expresión, si empiezas a darle permiso al gobierno para limitar la libertad de expresión, el momento en que el gobierno cae en según qué manos, hay un problema ahí. Porque entonces lo pueden utilizar para fines perversos, ¿no? Sí, bueno, esto es como o todos o ninguno, ¿no? Claro, entonces resulta que durante esa época de la Guerra Fría, la década de los 60 y los 70, los Estados Unidos y en general el mundo OTAN tiene determinados intereses en Europa. Le interesa que sucedan unas cosas y que no sucedan otras. Y se da cuenta que uno de los elementos que tiene a su disposición son las células militares de la Operación Gladio, que a través de la actividad terrorista o paramilitar pueden influir en las políticas locales, ¿vale? Entonces comienzan una serie de actividad terrorista, que en realidad es terrorismo de Estado, y más que terrorismo de Estado, terrorismo, ¿cómo lo diríamos? O sea, no es un terrorismo del Estado italiano, del Estado belga o del Estado francés. Es un terrorismo de la estructura de la OTAN para favorecer los intereses de la OTAN en Europa y sobre todo para facilitar la lucha contra los movimientos de izquierda, porque la OTAN lo que no quería era, sobre todo, por ejemplo, cuando el Partido Comunista Italiano empieza a tener una relevancia importantísima a partir de los años 50, lo que la OTAN no quiere es la OTAN entiende, y la CIA entienden que tiene que haber partidos de izquierdas, pero lo que le interesa es una izquierda socialdemócrata, tranquila, alineada con Estados Unidos, y que la gente no empiece a tener ahí como brotes marxistas-leninistas que puedan convertir los países, que de repente te ganen las elecciones los comunistas y cojan un país, por ejemplo, como Italia, y lo alineen con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a haber atentados que se atribuyen a la extrema izquierda o a grupos de diverso pelaje que tienen que ver con... Porque el mundo de la extrema izquierda también sabemos que es muy variado. Es muy amplio. Y más en aquella época, que en realidad provienen de la Operación Gladio. Por ejemplo, atentados que hoy en día se consideran que han sido fruto de la Operación Gladio. Vamos por partes porque hay muchos. Vamos a empezar por Italia. Hubo un atentado en el año 69 en Milán, el atentado de la Piazza Fontana, con una bomba que dejó 17 muertos y 88 heridos. Es decir, no estamos hablando aquí de quemar un contenedor, ¿eh? Estamos hablando de poner una bomba y cargarse a 17 tíos y 88 heridos en una plaza. O sea, estamos hablando de terrorismo en serio. Entonces, cuando esto sucede, inmediatamente se señala a los anarquistas, ya un desgraciado que se llama Giuseppe Pinelli. Sin embargo, la investigación continuó y a partir de 2005 se sabe que los anarquistas y el tal Pinelli no tuvieron nada que ver, sino que el ataque fue cometido por un grupo de neofascistas de un grupúsculo que se llamaba Ordine Nuovo, y que cuando se investigó a esta gente, ellos dijeron claramente que el objetivo del atentado era presionar a la opinión pública italiana para que a través de una sensación de inseguridad y de alerta terrorista pudieran declarar un estado de emergencia y establecer, al menos de manera transitoria, un régimen autoritario en Italia, donde había este auge del comunismo. ¿Vale? Oye, se parece bastante a trenes que vuelan por los aires. ¿Te refieres a trenes, no sé, del mes de marzo, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí. ¿Te parece cosas de este, ¿no? Favorecer un cambio de régimen. Pero vamos, lo mismo que me pregunto cosas como lo de ETA, sin realmente llegar a tener todos los datos bien organizados. El del 11 de marzo lo tengo un poco más organizado, ¿eh? Un cambio de régimen delante de nuestras narices. Simplemente que cambió España para siempre delante de nuestras narices, ¿no? Bueno, más cosas. También un atentado en Bolonia en 1980 que se atribuyó también a un grupúsculo terrorista. 11 años después,
una investigación del periódico inglés The Guardian. Terroristas neofascistas en este caso, ¿no? Sí, bueno, porque pues, lo van adjudicando a quien quieran. La investigación del periódico The Guardian reveló que las armas utilizadas para las piezas utilizadas para la fabricación de la bomba procedían de un arsenal utilizado por Gladio. Y luego, Oye, bueno... esto se parece a ciertas minas en Asturias. Voy a estar así todo el programa, que lo sepas. Sí, exacto. Bueno, a ver, la operación Gladio se hizo pública después de que se desclasificaran los papeles y la gente vio que aquello era real. Y de hecho, uno de los que testificó fue Giulio Andreotti. La gente se acordará de Giulio Andreotti, que fue no sé cuántas veces primer ministro de Italia, era el líder de la democracia cristiana italiana, que igual, ahora lo digo de memoria, pero igual fue 5 o 6 veces primer ministro, uno de los personajes claves de la Europa de la Guerra Fría, como Adenauer o esta gente. Y él reconoció públicamente que él había asistido en persona a la última reunión de lo que se llamaba el Comité Clandestino Aliado. Es decir, el comité donde todas estas fuerzas que dependían de la inteligencia de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial se coordinaban, y él dijo que la última reunión a la que él asistió fue el 23 y el 24 de octubre de 1990, y ahí estaba la rama francesa de Gladio, y el que había presidido la reunión era un general belga que era el director de los servicios secretos belgas. Y eso fue... Espera. ¿Sí? ¿Me has dicho comité clandestino? Aliado. Aliado. El ACC. Ya cuando te llamas clandestino. Exacto, sí. Y encima, ¿qué me dices? Que encima hay belgas. Es que esto es muy gracioso. Yo quiero saludar desde aquí a un amigo mío, Iñaki, un vasco, un paisano tuyo, que tiene en el centro de Mallorca un restaurante clandestino, que es un restaurante absolutamente ilegal. Tú vas allí a su casa, él te da de comer, tal y cual, ni papeles, ni sanidad, ni nada, todo negro, todo absolutamente clandestino. Y lo gracioso es que en la puerta de su casa tiene un cartel que pone restaurante clandestino. Lo pone así, restaurante clandestino. Y pasa que como que la gente no sabe dónde está, es una cosa que lo conoce quien lo conoce y está muy escondido, pues ya está. Pero el tío... Nos gustan las cosas clandestinas, nos gustan en Maya, ¿eh? Hombre, lo que nos puede gustar, conspiraciones y las cosas clandestinas. Lo que nos puede gustar a nosotros la vida clandestinidad. En clandestinidad, exacto. Entonces, incluso lo que llegó a pasar es que el Parlamento Europeo emitió una especie como de, no sé si de nota o de documento o de resolución, en los cuales condenaban, esto es el discurso oficial, condenaban duramente a la OTAN y a los Estados Unidos por haber manipulado la política europea con los ejércitos stand behind, o sea, los ejércitos de la operación stand behind, lo que decíamos antes. Claro, es una broma de una hipocresía absoluta, porque el Parlamento Europeo de repente se hacen los dignos como si ellos fueran, ¿no? Como si fueran, es que nosotros estamos escandalizados por esto. Bueno, fueron los propios gobiernos europeos, o sea que, vamos, que no... en fin, lo que sea. Vamos con Dinamarca, con las actividades de Gladio en Dinamarca. La estructura de Gladio en Dinamarca, por aquellas curiosidades de la historia, se llamaba la red Absalón y lo habían puesto en honor a un arzobispo danés. Uno se pregunta qué tipo de arzobispo debe ser un arzobispo. Ese arzobispo que cuando montas células terroristas secretas se te ocurre ponerle su nombre como homenaje, ¿no? O sea, ¿qué tipo de arzobispo debía ser este hombre? Igual era un arzobispo muy santo. O sea, es que, no sé, es una cosa muy rara que una célula terrorista clandestina tenga nombre de arzobispo, ¿no? No sé, es como muy extraño. Pero así fue. Se ve que había un arzobispo danés que se llama Absalón y esta célula estaba ligada al servicio militar secreto de Dinamarca, que si quieres puedes leer tú el nombre del servicio militar secreto. Porque... Qué chistoso eres, ¿no? O sea, son dos palabras. Yo leo la primera palabra. Vale, venga, tú lees la primera. Medianamente bien y a ti te toca la segunda. Trabajo. Venga, a ver. ¿Sí? A ver, este servicio secreto militar se llama
Forsvarets. Y ahora viene lo bueno. Efterretningesteneste. Forsvarets, o sea, es una palabra que la mayor parte de letras son consonantes. O sea, que es una palabra como de 25 letras, de las cuales 20 son consonantes y el resto son es. Me encantaría ver, o sea, si tú y yo somos incapaces, a un andaluz intentando leer esto. Ahora entiendo por qué le llamaban Absalón, porque decían, mira, este nombre es impronunciable. Y entonces dijeron, cualquiera dice estas palabras. Bueno, entonces las fuentes en este caso son de primerísima mano, porque resulta que el que entonces era director de la CIA, una criatura llamada William Colby, publicó sus memorias. Y entonces él describe en sus memorias cómo se establecieron las redes Stay Behind en Escandinavia. Recordemos que la operación Stay Behind, digamos, es la operación esa de creación de células militares clandestinas, dentro de los cuales se enmarcan las células Gladio. Uh-huh. Y entonces él dice que, que básicamente que lo que pasa es que la CIA no quería hacer todo el trabajo, ¿vale? Entonces, lo que dice es que hay cosas que la CIA podía encargarse, pero también para no tener que hacer el trabajo ya sola o tener que contar con tener que ir buscando siempre ayuda local, era mejor ya tener, digamos, unos grupitos ya preparados para que la cosa, digamos, tuviera una cierta estructura que no dependiera de las circunstancias. Esto va por la célula danesa. Luego vamos con nuestros amigos los franceses. A mí en estos temas de guerras y operaciones de inteligencia, esto siempre me parece muy cómico los franceses. A nivel un poco de los italianos también, que son otros fenómenos. No, entonces, además es que sus películas, la industria de cine francesa lo refleja perfectamente. ¿Cómo? Que son así. O sea, tú como ves los franceses en las películas, ¿vale? En general, películas genéricas, son así. Viven en su mundo, a su rollo. Ah, claro. Sí. O sea... Mira, en este caso también crearon un comité que se llama Clandestino. Era en 1947 crearon la Western Union Clandestine Committee, el WUCC. O sea, ni disimulan, o sea, ya le ponen clandestino a las cosas clandestinas, para que quede claro que es clandestino. Y que este organismo secreto tenía la sede en Francia y se coordinaba con la OTAN a nivel de operaciones de inteligencia. Tenía apoyo de la antigua Agencia de Inteligencia Militar Francesa y el apoyo de un regimiento paracaidista, por si necesitaban realmente, digamos, si había más tomate. Y entonces el director del cotarro, un tal Pierre Lacoste, que también tiene gracia, en una entrevista del año 92 dijo que toda esta estructura fue puesta al servicio de dos cosas: de actividades terroristas contra el régimen del general de Gaulle y contra la política de reconocer la independencia de Argelia. Sí, Francia y dale que dale con Argelia, ¿verdad? Exacto. Y de hecho la célula de Gladio se infiltró en un movimiento nacionalista francés. Yo es que no sé pronunciar francés. Es la OAS, la Organización Armada Secreta, que era un grupo nacionalista francés que luchaba contra los independentistas argelinos. Entonces se sabe que, digamos, en toda esta actividad terrorista estuvo infiltrada hasta las trancas por los operativos de la Operación Gladio. Bueno, no sé si hacemos nuestra pausa ahora o cómo va. Yo creo que sí, nos queda nada. No sé si quieres que revisemos Grecia y lo que más quieras añadir. Hacemos pausita, ¿vale? ¿Seguimos con Grecia? No, hacemos la pausita y volvemos con Grecia, ¿te parece? Okay, muy bien, venga. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio
Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Bueno, venga, seguimos con la Operación Gladio. Estábamos con Grecia. En Grecia la cosa fue sonada y tiene cierta influencia en la política española. ¿Por qué? Vamos a ver, Grecia entra en la OTAN en 1952. Y entonces las fuerzas especiales del país, que te voy a dejarte que también tú leas el nombre de las fuerzas especiales griegas, porque son como las danesas, pero aquí hay mucha H. Lochoi o Lokoi, no sé, es que ni idea. Orenion Catadromón. Orenion Catadromón. Es decir, las compañías de asalto de montaña. Esto es como se llaman las fuerzas especiales griegas. Las Lojoi Oreinon Catadromón. Me encanta. Tenemos paracaidistas, montañeros. De todo, tenemos de todo. De todo, bueno, pues, estas fuerzas especiales griegas, en cuanto Grecia entra en la OTAN, se unen a la red europea de Gladio y, de hecho, se firma un acuerdo, un documento secreto, el 25 de marzo del 55, firmado por el general estadounidense, el general Trascott, por parte de la CIA, y Konstantinos Dovas, jefe del Estado Mayor del Ejército griego. Y entonces, la idea era, en Grecia era dos cosas. Que los Lojoi Oreinon Catadromón tenían que resistirse a una invasión soviética o evitar una revolución de izquierdas. ¿Qué pasó? Que en el año 67 iba a haber unas elecciones nacionales donde se preveían, las encuestas decían que iba a ganar de manera aplastante el partido de izquierdas en Grecia, que se llamaba entonces Izquierda Democrática Unido. Entonces, el famoso golpe de Estado de los coroneles, hay un golpe de Estado y se acaba con la democracia en Grecia. Básicamente, pues, bueno, un golpe de Estado al viejo estilo. Los generales toman el control de la televisión, de los centros de comunicación, del Parlamento, el Palacio Real, y arrestan a más de 100.000 personas. Es el golpe de Estado que estableció el gobierno de los coroneles entre el 67 y el 74. Digo que esto tiene influencia en la política española porque el hecho de que el rey Constantino diera el visto bueno al golpe de los coroneles y siguiera en el trono durante el gobierno de los coroneles, cuando finalmente cayeron los coroneles y volvió a la democracia, la gente no se lo perdonó, instauraron la república y mandaron a Constantino y a su familia a tomar viento. Uh-huh. Lo cual nos afecta porque, como sabemos, la hija de Constantino es la reina Sofía. Y entonces todo este vagabundear de hermanas de la reina Sofía por todas partes y que están en Marivente y que esta vida nómada de la familia real griega, que en parte nos hemos comido nosotros, viene por toda esta historia, ¿no? Sí, el otro día, no sé a quién escuché, que decía que Grecia tiene la lección histórica bien aprendida. ¿En qué sentido? Pues mira, así como los belgas, ya sabemos cómo son los belgas, que son malos, re malos. Son malas personas, sí. Son malas personas y un ente ahí en mitad de Europa que, vamos, o sea, sí. El cacao maravillado que tienen en la cabeza es importante. Los franceses ya hemos comentado cómo son. Franceses, o sea. Y claro, bueno, italianos también les conocemos a la perfección porque son como primos hermanos, pero es que los griegos, en este caso, yo creo que sí que han aprendido la lección, ¿eh? ¿Respecto a qué? ¿Respecto a las monarquías? Respecto a monarquías, golpes de Estado, ¿sabes? Aquí tenemos monarquías y golpes de Estado y parece que no aprendemos. Yeah. Bueno, el caso es que la red griega cayó finalmente cuando el gobierno democrático en el 81 se forman el primer gobierno socialista y ordenan la disolución de la red. Y cuando en el año 90, como hemos dicho, Giulio Andreotti desvela la existencia de la Operación Gladio, se sabe que entonces sale a la luz pública que la rama griega siguió operando hasta el 88 y bajo el curioso nombre de Operación Piel de Oveja. Sí, ese nombre. Está bien, ¿eh? Supongo que lobos con piel de cordero, ¿debe ser por eso? Sí, es por eso. Sí, claro. Debe ser algo así, ¿no? Operación Piel de Oveja. Eso es. ¿Qué más ha salido a la luz sobre Grecia? Pues que una investigación del 2005 en un periódico que se llama
prototema, el periódico se llama así, no me lo estoy inventando, un periódico dominical griego, se supo que la red de Gladio es responsable del asesinato de un agente americano, Richard Welch, en 1975, así como de un agregado militar británico, Stephen Saunders. Todo esto fue negado, pero bueno, bien, ya se sabe que estas cosas no las van a reconocer, porque evidentemente, bueno, es lo que tienen las conspiraciones, que nadie va a salir y decir, sí, yo estaba conspirando. Evidentemente lo van a negar. Oiga, ¿usted voló los trenes? No, yo no volé ningún tren. No, fueron otros. ¿Quién? No se sabe, pero fueron otros. Entonces, claro, es todo este mundo de la contrainteligencia. Bueno, pues sí, sabemos lo que sabemos. Yo también supongo que sabemos la puntita del iceberg, ¿no? Porque tú no piensas que en estas cosas sabemos lo que nos dejan saber. Evidentemente. O sea, porque entre el río de propaganda, más la infodemia, más la intoxicación, más las cortinas de humo, ataques de falsa bandera, si esto es un no parar. O sea, claro, que es imposible distinguir el grano de la paja. Yo tiendo a pensar que esto es como la tecnología, ¿no? O sea, el GPS, por ejemplo, era una tecnología militar durante muchos años, y cuando ya tuvieron una tecnología mejor, pues dejaron que el GPS fuera para el gran público, ¿no? Sí. Cuando ya es una cosa que no tiene mayor interés, pues ahora ya la comercializamos. Pues tengo la sensación de que con la información pasa lo mismo, ¿no? Que nos dejan saber la información que ya no es relevante. Porque si tuviéramos toda la información, pues entonces el mundo sería diferente, porque la gente tendría toda la información para poder documentarse y tomar sus propias decisiones, pero es que así es mantenerse independiente y libre es bastante complicado porque no tienes toda la información. Claro, entonces nosotros tenemos esta información que yo por eso pienso que es la punta del iceberg. Totalmente. Porque es a la que nos dejan tener acceso, la que dejan que circule. Una vez ya es una información poco relevante, porque la verdad, si hoy en día se sabe que en el año 75 mataron a un señor que se llamaba William no sé qué, bueno, pues esto ya no tiene mayor interés, aparte, digamos, de la cuestión histórica, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo es el final y cómo surgieron todas las revelaciones en torno a Gladio. Sucede que en los años 90 se empiezan a desclasificar documentos y empiezan a hablar exagentes de inteligencia. Y en Italia se forma una comisión parlamentaria dedicada a investigar las actividades de Gladio y sus posibles implicaciones en actos terroristas y otro tipo de actividades ilegales. La comisión, que es donde, gracias al trabajo de la comisión, es lo que hemos hablado, que Giulio Andreotti va confirmando todas estas historias, concluyó que efectivamente Gladio había estado operando durante años, que había operado fuera de la legalidad y que su objetivo había sido ellos dijeron socavar el orden democrático. Yo no sé si... Yo aquí no estaría de acuerdo. Yo diría que es más bien influir. O sea, no es que quisieran acabar con la democracia. Lo que querían era, en determinados contextos, en determinadas situaciones, poder influir, ¿no? Digamos, a través del uso de la violencia. Hubo también investigaciones en otros países. Por ejemplo, en Bélgica, en Francia y en Alemania hubo investigaciones parlamentarias y bueno, pues de Bélgica ya hemos hablado antes y de Francia también, y vamos, creo que todos descubrieron, o digamos salió a la luz, que esta estructura había estado. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de los años 90, que es justo cuando acaba de caer el muro de Berlín. Es decir, esta estructura entonces supongo que debió dejar de tener sentido y dijeron, bueno, pues ahora ya nos da igual, ¿no? Que la desmontamos y que salga a la luz y lo que sea, porque ya no es una estructura operativa. Claro, ¿cuál es el tema de Gladio? Que te hace ver que lo que nosotros llamamos el establecimiento de la democracia en Europa no es tanto una maniobra política de llevar la libertad al continente, no. Es el establecimiento de una serie de regímenes satélites, igual que Bulgaria, Rumanía eran satélites de la Rusia, pues Francia, Italia, España eran satélites de Estados Unidos igualmente.
De hecho, quien piense que esta opinión es exagerada, que recuerde que todavía tenemos bases militares americanas en nuestro territorio y en Italia y en Francia y en Alemania. O sea, llámalo como quieras, porque aquí tenemos bases militares americanas, aquí en Mallorca tenemos una estupenda base militar en la cima del Puig Mayor, llevada por el ejército americano. Bueno, es que yo recuerdo estudiar en el colegio a la OTAN, o sea, la vinculación de España con la OTAN como España satélite de la OTAN. Yo recuerdo haber estudiado esto así en el colegio. Claro, pero la gente se piensa que digamos que España como país soberano se une a una estructura de otros países soberanos los cojones. Aquí lo que hay, una serie de sistemas políticos títeres de los intereses americanos que sí, pues en este caso conlleva un sistema capitalista de democracia parlamentaria. Pero que vamos, que lo que interesa es mantener el dominio geopolítico de Estados Unidos. Estados Unidos llegó hasta Berlín en el año 45 y ya no se ha ido. Y de Europa no se han ido. Igual que... Sí. Perdona, que te voy a lanzar mi teoría de la conspiración aquí, porque estábamos hablando de que ellos dan como por concluida la operación, pero estos simplemente se han reorganizado. Se han reestructurado internamente y ahora no se llamarán Gladio, se llamarán... Totalmente. Como sea, pero la gente no desaparece, se reinventa, cambia de estrategia y sigue actuando. Esta gente evidentemente no se jubilaron ni se ponen a jugar al ajedrez. ¿Y sabes cuándo lo sabremos? Cuando los operativos que estén... Porque vamos, es que sigue habiendo operativos por todo el mundo todo el rato sin parar. Cuando esos agentes, como en los 90, se jubilen y empiezan a contarlo. Es la única forma que tenemos de conocer esa información que nos ocurre. Pero lo sabremos 40 años después, ¿no? Claro, esa es la historia. Y como tú siempre dices, pues la gente, como la generación que nació en los 90 ya tenía otro escenario geopolítico, pues no recuerdan ni han estudiado qué pasó antes de los 90. ¿Sabes? Sí, y algún día sabremos. Es importante esto, súper. Sí. Yo creo que el caso más clamoroso de esto que estamos diciendo, que es esto que acabas de decir, que es así, es como tú lo has dicho, es el caso de la extrañísima guerra de Ucrania, que ya hemos dicho aquí alguna otra vez, que es la guerra más extraña de la historia, la guerra de Ucrania. Sí. O sea, la cosa más rara, o sea, es extrañísima. Yo creo que tú y yo todavía no hemos hecho ese programa porque es que no sabemos cómo enfrentarnos a... Hay tantos flecos sueltos, tantos en la guerra de Ucrania, ¿no? Que yo creo que cuando salga algún día... Mira, yo ¿sabes lo que pienso? Que en estos temas de geopolítica no hay que dejar de lado el factor humano. Y voy a contar una anécdota personal la cuento en un minuto, no te preocupes, para ilustrar lo que quiero decir. Yo durante un tiempo trabajé en el Consell de Mallorca, que es como la Diputación de Mallorca, ¿vale? Es lo mismo con la Diputación Provincial. Y entonces sucedió que un alcalde que tenía una novia que era una consejera, no voy a decir nombres porque igual en Mallorca todo esto se recuerda, esta novia le dejó por otro alcalde. Entonces, el alcalde se enfadó con el Consell de Mallorca y no firmaba nada. Y no firmaba los convenios, no firmaba los estos de financiación, no firmaba nada. Aquí, no, estoy enfadado. Y está enfadado. Y estaba enfadado y yo pensaba, joder, y la ciudadanía no lo sabe, porque tú no lo puedes contar. Entonces la ciudadanía, igual hay una obra que se tiene que hacer, que se empieza 6 meses más tarde, y es porque el tío no ha firmado porque le han quitado la novia. Pero, ¿ves? Por eso te hablaba antes al inicio del programa de los culebrones. Por favor, esto es una versión culebrón balear. Claro. Bueno, yo estoy seguro que pasa en todas partes. Por ejemplo, en el caso de Podemos, se sabe que uno de los problemas que hubo en Podemos es que se acostaron todos con todos y hubo un jaleo, ¿no? Pero entonces yo pienso que este factor humano también tiene que estar en los altos niveles de la geopolítica, ¿no? Y que igual pero no lo pueden controlar, Octavio, es la variable que no pueden controlar. Exacto, entonces yo pienso que igual hay un general que de repente le quitan la novia y dice, a tomar por culo, ahora voy a bombardear Serbia, ¿sabes? o cosas así, ¿sabes? Hay que imaginárselo así, porque si no, ¿cómo es el tema de estrategia militar, política,
geopolítica, geoestrategia, historia y demás, vale, ya sabemos que todas esas variables para construir la ingeniería social las saben y las utilizan, pero yo siempre digo que se olvidan de por dónde puede salir la gente con sus cosas del vivir. Sí, exacto, del factor humano, de cosas así. Una de las cosas divertidas, por ejemplo, antes que hablábamos de ETA, fue que el Lobo contaba en su libro... Maravilloso, es maravilloso. Estaban tan infiltrados, o sea, porque estaba infiltrada la Policía Nacional, estaba infiltrada la Guardia Civil. Nadie sabía quién era quién. Nadie sabía quién era quién. Y él varias veces temió por su vida, pero no sabía quién de los dos era el que iba detrás de él. Bueno, yo recomiendo, creo que he hecho una segunda parte, yo me leí el primero y me encantó. Bueno, o sea, yo creo que hay un montón Fernando Revuelta lo escribe divinamente. Fernando Revuelta es uno de los mayores expertos en inteligencia. Yo hablo de memoria, pero creo que el tío explica que hay una reunión que el tío decía, yo tengo la sensación de que aquí estamos todos infiltrados, de que aquí no hay un solo etarra de verdad. ¿Sabes? El tío decía, claro, el tío no lo tenía muy claro, pero eran como 4 tíos y dice, a mí me parece que este es del ejército, este es un guardia civil, no sé qué. Pero como estaban todos ahí con su tapadera, pues estaban todos ahí tramando cosas etarras, ¿no? Pues entonces... Imagínate eso a nivel geopolítico. Yo creo que tiene un caos absoluto. En macro, claro, en macro estrategia. En macro. Entonces, claro, resulta que de repente a un presidente le sale un hijo como Hunter Biden y tenemos una guerra en Europa. ¿Sabes? Porque el niño está loco. Y entonces el niño se va a Ucrania, hace desastres en Ucrania y acaba metiendo a toda Europa en una guerra. O sea, yo creo que ese factor seguro que está por ahí. Querido, tendremos que recomendar algo sobre las operaciones Gladio a nuestro escuchariado amable y simpático. Como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series, libros, podcasts y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy. Todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos. Os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición. Pues vamos a recomendar a nuestro escuchariado 2 documentales que pueden encontrar en YouTube. Que está muy bien, de 50 y tantos minutos cada uno. Uno se emitió por la segunda cadena hace un año, que se llama La Operación Gladio, Guerra Sucia y Terrorismo de Estado. Es un documental italiano dirigido por Lucio Molica, que es un señor de los Molica de toda la vida. Y luego tenemos el otro, que es un documental que yo diría que es del canal de Historia, que se llama Operación Gladio, el ejército secreto de la OTAN. Este lo encontráis en el canal de YouTube de Moisés Pinzón y luego hay un documental de la UNED que se llama La Red Gladio y España sobre las operaciones de todos los operativos de Gladio en tierras españolas, ¿vale? Porque hay otro tema ahí, digamos, las actividades de la CIA durante la transición, esa es otra. Para supervisar el establecimiento. Sí. Carrero Blanco, por ejemplo. Carrero Blanco, el rey Juan Carlos, la financiación del PSOE a través de Willy Brandt. Ese es otro programita que también tenemos ahí pendiente, ¿eh? Es que realmente nuestro problema no es la falta de temas, ¿eh? No. O sea, el mundo terminará y nosotros seguiremos todavía con temas. Nuestro problema es no dar abasto. No dar abasto. Es como, no sé si lo decíamos hace 2 programas o 3, que nosotros en realidad hacemos conspiraciones clásicas porque si no nos bastaría abrir el periódico. Coger el periódico, El País, El Mundo, la ABC y empezar a abrir por la primera página. Podríamos hacer como Federico Jiménez de los Santos, que hacía la lectura de prensa en Antena 3, pues nosotros podríamos leer los periódicos en clave conspiranoica y tendríamos material, de locuras. Y luego hablamos también muchísimo de la industria del cine, porque es que está plagadito de primado negativo. Y, por ejemplo, yo creo que el caso Bourne, con este personaje, James Bourne, es Gladio absolutamente. Bueno, sí, evidentemente son estructuras de inteligencia en Europa, hay medio chungas. Yo no sé cuánto material hollywoodiense sobre que de fondo lo que subyace es la estructura de Gladio y el funcionamiento de estas células secretas, independientes y, oye, con cierto cariño a los terroristas.
A ver, la verdad es que tú y yo somos conspiranoicos, pero una de las ventajas que tiene la conspiranoia es que tú lees el periódico y es todo transparente a tus ojos. O sea, es que lo ves todo. Es como descodificar Matrix, ¿no? Como la película, aquel que ve los números en cascada y puede leer Matrix, ¿no? O sea, si te crees la narrativa oficial, tienes un montón de dudas sobre un montón de cosas. Cuando entras, digamos, en el mundo conspiranoico, lo entiendes todo tan fácilmente. Mira. Ahora, por ejemplo, este intento súper cómico con la gripe aviar, ¿no? ¿Sabes? Que ahora están intentando darnos miedo con el tema de la gripe aviar porque un señor en México cogió un catarro o no sé qué historias, ¿sabes? Y ya tenemos que estar todos temblando. En fin. Siempre hay una gripe últimamente también en las conspiraciones. Siempre hay un virus. Bueno, querido mío, tenemos que irnos porque viene ahora Javier Villamor con su gran programa Espacio Europa, Política Europea, entrevistas a gente que sabe sobre un tema de candente actualidad, como es la geopolítica. Gente seria, no como nosotros, gente seria. No, como nosotros. Así que nada, mañanita de sábado completa aquí en multicanalradio.com. Recordar a todos que pueden disfrutar también de este programa y de otros muchos, tanto en el canal de YouTube de Multicanal Radio como en iVoox y el resto de redes sociales, así que yo creo que no me queda más que desearos un felicísimo fin de semana, un felicísimo día, un beso fuerte, Octavio, un beso fuerte a todos. Un saludo. Hasta el sábado que viene.